Yo soy Elvira Buxó, trabajo como oncóloga médica en el Instituto de Oncología de Barcelona, ubicado en Centro Médico Tecnon, focalizada en la unidad de tumores digestivos. Hoy hablaré de la experiencia real en nuestros centros y la percepción del paciente en relación al estudio de ctDNA. En la práctica habitual, nuestro circuito es que ya cuando en el momento del diagnóstico se presenta el caso en comité o tras una primera intervención quirúrgica, que habitualmente después de una cirugía pueden pasar entre 2 y 3 semanas, ya identificamos a los pacientes que potencialmente tendremos que visitar en la consulta de oncología médica. Nuestras primeras visitas las tenemos que dar en un plazo de 5 o 7 días, con lo cual a la tercera semana de la cirugía ya hablaremos con el paciente, lo valoraremos y le presentaremos el hecho de realizar este estudio molecular, este DNA tumoral circulante. Luego procederemos al envío de muestras y finalmente tendremos los resultados para poder realizar la toma de decisiones. Este sería el circuito en nuestro día a día. Vamos a hablar de las diferentes etapas. La primera, cómo vamos a identificar este paciente. Como hemos comentado, a través del comité. Nosotros, en el Centro Médico Tecnon, el Comité de Tumores Digestivos es un comité multidisciplinar con una larga trayectoria y los integrantes del mismo muy bien implicados y concienciados y bien educados en que vamos a presentar a todos los pacientes, ya sea desde el principio del diagnóstico o a lo largo de su trayectoria de la enfermedad, para así poder hacer esta valoración multidisciplinar desde un inicio y en cada momento que sea preciso para poder dar el mejor planteamiento y estrategia terapéutica a nuestros pacientes. Así pues, todos ya estamos con esta mentalidad y bien concienciados de que la presentación es necesaria, no solo para luego tener un potencial registro y poder explotar datos, sino también porque vamos a revisar todos los casos con su iconografía, con los antecedentes del paciente y sobre todo con el nivel del dictamen anatomopatológico para poder planificar de forma multidisciplinar la mejor estrategia a definir en cada paciente. Así es como ya luego lo vamos a ver en nuestra consulta. Normalmente los tiempos que sabemos que priman en este tipo de determinaciones moleculares, cuando nosotros hacemos esta visita, han pasado a mucho tardar 3-4 semanas desde la cirugía. Aquí es cuando tenemos que conocer al paciente, coger confianza, crear un ambiente, pues eso, de seguridad, de confianza, sobre todo al paciente. Y es muy útil el uso del material desarrollado por Palex para poderle explicar de forma más detallada y visual al paciente en qué va a consistir y en qué va a beneficiarse el hecho de poder realizar este estudio molecular residual que es el Signatera, este ctDNA. Esto va a ser muy importante y tenemos que explicar que el beneficio va a impactar en cuanto a realizar o no el tratamiento complementario después de una cirugía, porque en el caso de obtener un resultado negativo, sabemos que en estos pacientes podemos proseguir a controles evitando realizar un tratamiento adyuvante con todas las implicaciones en cuanto a toxicidades y malestares que pueden suponer para el paciente, iniciando en este caso los seguimientos con una seguridad más precisa y más específica de que el paciente probablemente esté libre de enfermedad y no tenga una recaída. Sin embargo, en caso de obtener un estudio molecular residual positivo, sí que en estos casos tendremos que explicar que este resultado nos avala el hecho de tener que hacer un tratamiento adyuvante complementario a la cirugía y posteriormente nos puede monitorizar de forma muy bien determinada el seguimiento en cuanto a posibles potenciales recaídas. Esto, muchas veces, que nosotros los médicos lo entendemos y lo vemos muy claro y muy fácil, al paciente a veces le crea una serie de inquietudes y objeciones que nosotros tenemos que lidiar y intentar abordar. A mí se me han ocurrido algunas que aquí he plasmado, pero seguro que a muchos de vosotros también podrían haber otras objeciones.
De entrada, pues pienso en que piensan en la incertidumbre sobre la utilidad del estudio, ¿no? Muchos piensan, bueno, pero con todo lo que hemos hecho, todas las pruebas, los tags o incluso PET, toda la cirugía, todo el estudio de la celular, ¿no? Del bloque tumoral a nivel anatomopatológico, ¿no es suficiente? ¿Por qué necesitamos mirar si hay enfermedad molecular residual? Pues aquí es cuando tenemos que decir que los resultados de los estudios que tenemos hasta ahora tenemos que mostrarles y explicarles porque nos ayudan a guiar estas decisiones, son decisiones médicas mucho más precisas. Vamos a individualizar ese tratamiento o a individualizar ese seguimiento. Otras objeciones es la invasividad del procedimiento o el miedo a un posible resultado. Son pacientes que vienen de una manera muy rápida en las últimas semanas de hacerse pruebas analíticas, tags, colonoscopias, luego también la cirugía, la preanestesia, y están ya un poco cansados a lo mejor de tantas exploraciones y tanta invasividad de pruebas. Tenemos que explicar bien pues, los circuitos y cómo es el procedimiento, que en realidad este en cuestión no tiene más invasividad que hacer un control analítico, porque el tejido ya lo tenemos de la cirugía que se ha realizado. Muchos también al final, hablando y creando este clima de confianza, te expresan ese miedo al resultado, ¿no? Porque pues, si sale un resultado positivo, querrá decir que esta enfermedad está presente, esto ya me asegura una recaída, ¿no? El miedo al que pasará en el seguimiento de esta enfermedad. Pues yo creo que un buen abordaje en este sentido es de manera empática ver y explicar que el manejo de estas enfermedades va a ser mucho más preciso, ¿no? Que el resultado nos va a ayudar a diferenciar bien del paciente que lo necesita, un tratamiento complementario, del paciente que con más seguridad, más que las que teníamos previamente con los resultados del CEA o los resultados clínicos o anatomopatológicos, pues ahora de manera más precisa podemos valorar y más segura un resultado positivo para apoyar una adyuvancia o un resultado negativo para hacer los seguimientos. Y evidentemente lo he puesto en último lugar, pero a veces sale en el primero, el coste económico. Aquí yo creo que tenemos que ayudar a valorar bien y de forma muy empática el beneficio y el balance del coste-beneficio, ¿no? De la inversión que conlleva hacer este estudio. Son estudios necesitan un expertise de los técnicos que las hacen, necesitan unas máquinas específicas, no todos los centros las tenemos, ni todos los técnicos están adiestrados y bien entrenados a poder leer estos resultados, con lo cual el balance de la precisión, pues hacer este balance coste-beneficio. Yo creo que podrían haber otras muchas, pero en mi opinión, para poder abordar las posibles objeciones de estos estudios moleculares residuales, ¿no? De este ctDNA, del DNA tumoral circulante, es hablar la información de manera muy clara, muy precisa, con aval de estudios, de documentación, ¿no? Apoyo bibliográfico si hace falta, para que entre todos se consensue esta decisión final que es más individualizada y más precisa a cada paciente en concreto. Tenemos bibliografía que ve estos resultados que así lo dicen, ¿no? En el año 2021, el estudio BESPOKE, que es un estudio prospectivo observacional de cohorte y multicéntrico, más de 1000 pacientes incluidos, lo que se hacía es que tras una cirugía, ya sea después en el postoperatorio observación o quimioterapia y luego en el seguimiento, alcanzando un seguimiento y un follow-up de 2 años, se hacían cuestionarios donde se analizaba la ansiedad y la depresión hospitalaria, el miedo a la recurrencia. También se realizó una evaluación funcional del índice de síntomas colorectales asociados a la enfermedad y al tratamiento y se analizó la utilidad percibida y el impacto de los resultados en la ansiedad del paciente. Como vemos en las gráficas, los pacientes tuvieron puntuaciones similares en relación a la ansiedad y la depresión hospitalaria, tanto cuando tenían resultados positivos como negativos de ctDNA. En cambio, los pacientes con ctDNA positivo mostraron un aumento leve del miedo a la recurrencia, así como peores síntomas relacionados con la enfermedad y el tratamiento.
Eso implicó que un 73% reportaron una reducción de la ansiedad en referencia a las recaídas, un 87% sintieron que estaban recibiendo el tratamiento más adecuado tras recibir los resultados del estudio molecular, un 92% continuarían usando el ctDNA para el seguimiento de su enfermedad y prácticamente un 100% valoraron positivamente la información adicional recibida de los resultados de este estudio molecular. Así pues, queda bien reflejado que es una herramienta muy útil para individualizar los tratamientos y los seguimientos de nuestros pacientes con enfermedad colorectal resecada localizada. ¿Y cómo vamos a hacer este envío de muestras una vez el paciente ya está convencido de que va a ser lo más adecuado para él? Aquí es muy importante tener bien establecido un circuito, esto es esencial, y una buena coordinación entre todos los integrantes del mismo. Lo que tendremos que hacer una vez el paciente firme y dé el ok para poder realizar este estudio, tendremos que hablar con anatomía patológica para que prepare la muestra de tejido desde la cirugía realizada. Tendremos que hablar con laboratorio para proceder a la extracción de las muestras de sangre. Y finalmente, con la cumplimentación del formulario adecuado, haremos el empaquetado para poder proceder a la solicitud de la recogida y posterior envío de muestras. Cuando nos llegan las muestras, llegan al correo del prescriptor. Nosotros lo centralizamos con el correo de las enfermeras de consultas, que son las que lideran este circuito, esta red, este procedimiento de trabajo. Los resultados ante un test inicial siempre son a las 4 semanas aproximadamente y cuando se trata de seguimientos tardamos unos 15 días, 2 semanas. A pesar de que podemos pensar que son timings un poco al límite, siempre nos llegan antes de las 8 semanas para poder luego tomar la decisión adecuada con el paciente delante. Y aquí vemos un ejemplo de los resultados que recibimos. En el lado izquierdo, en la parte superior, vemos los resultados finales de un estudio inicial o de seguimiento, tanto como resultado cualitativo, o sea, Signatera positivo o negativo, como resultado cuantitativo, que nos dice la cantidad de detección de ctDNA que pueda existir. Y en el cuadro de en medio, donde pone los resultados, el histórico de resultados, es un buen ejemplo y una buena gráfica muy visual de la monitorización y el seguimiento. En un momento inicial, si tenemos presencia de DNA tumoral en sangre positivo, un Signatera positivo, después de hacer un tratamiento vemos cómo ésta debe negativizarse y en el follow-up, en el seguimiento, vemos cómo se va manteniendo negativa. Es poder ir evaluando las dinámicas de este estudio molecular, de este ctDNA. Así pues, creo que todo es beneficioso y es una utilidad bien percibida por el paciente y de gran satisfacción para este, sobre todo porque mejora en la toma de decisiones médicas, porque facilita la detección temprana de recidivas, porque ofrece la oportunidad de poder hacer un seguimiento mucho más cercano y preciso, reduce la ansiedad asociada a la incertidumbre sobre la enfermedad. Antes solo, como hemos comentado, nos basábamos en los criterios clínicos anatomopatológicos y de los niveles de CEA para valorar un tratamiento o no después de una cirugía de un cáncer colorectal localizado. Pues ahora podemos precisar más si lo necesita o no y potenciar de esa manera la mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.